Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24. Ya estamos arrancando hasta las 21 horas con MMC. Y vamos a arrancar, en un ratito nos vamos a meter con todo el tema político. Hay muchos cruces en la oposición por lo que ha sido esta declaración muy fuerte de la mano derecha de Elisa Carrió, el diputado Juan Manuel López, que salió a decir palabras más, palabras menos, que Patricia Bullrich podía terminar como de la Rúa en el 2001, y eso ha generado un revuelo muy grande en la interna que está que arde, explotando entre Larreta y Patricia Bullrich. Elisa Carrió hoy está alineada con Horacio Rodríguez Larreta, si bien no lo hace explícitamente. Pero vamos a arrancar con lo que está pasando en la economía, porque justamente, ¿no?, lo que hablamos recién, la batalla de la inflación hoy está perdida. Es decir, a lo máximo que puede aspirar el gobierno es a que este año la inflación termine en 120, 125% anual. Es decir, que termine en niveles muy, pero muy elevados. De hecho, 6% fue la inflación en junio. En julio, el propio gobierno acepta que va a estar alrededor del 7% de nuevo. Eso anualizado, 7% mensual, es 125% anual. Es decir, esa batalla hace rato que está perdida por el gobierno. Y hoy la pelea principal es, por un lado, tratar de evitar una crisis mayor, tratar de evitar un salto cambiario en los próximos meses, en la campaña electoral, que espiralice la inflación o que termine en una devaluación desordenada que genere una desestabilización fuerte de la campaña electoral. Por eso, ahora va a contar Claudio Zlotnik, la negociación, ahora sí, confirmada desde Washington, hoy con un comunicado del Fondo Monetario, para ver si en los próximos días, el viernes tal vez, se cierra un acuerdo de emergencia con el Fondo Monetario que le permita a la Argentina mínimamente estabilizar las variables financieras, el dólar. Ahora, lo que el gobierno está tratando de alguna manera de evitar es que a esa batalla perdida con la inflación se le sume una recesión fuerte de la actividad económica y del empleo, que es lo que empiezan a mostrar los indicadores de actividad del INDEC. Hoy se conoció el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, que es una medición que publica mensualmente el INDEC y es la medición generando créditos que las empresas no pueden usar. Queremos contarles que el 30% de lo pagado por impuesto a los débitos y créditos o impuesto al cheque puede ser, a partir del 1 de agosto, utilizado como pago a cuenta del 15% de los aportes y las contribuciones, es decir, le aliviamos a las empresas el doble pago que muchas veces se produce y pueden usar ese 30% del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta del 15% de los aportes y contribuciones de nuestros trabajadores y que va a las obras sociales y al aporte jubilatorio. Esto alcanza a más de 240.000 empresas pymes de la Argentina, involucra 1 millón de personas y rige desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre del 2024. En segundo lugar, contarles que hemos decidido alivianar lo que se conoce como anticipo a las ganancias. En este caso alcanza a 330.000 pymes y 3,5 millones de personas que tenían como pago de la primera cuota o anticipo de la primera cuota el 25% y después el resto de cuotas. Hemos bajado al 10% el pago del anticipo y lo hemos dividido en 10 cuotas para hacerle la parte del anticipo de ganancias a esas 330.000 pymes mucho más liviana, mucho más llevadero. Eso rige desde el 1 de agosto del 2023 también, con lo cual entendemos que esto va a aliviar y les va a permitir aumentar los niveles de inversión y de empleabilidad a esas 330.000 pymes que ven que el pago del anticipo del impuesto a las ganancias es menor. Y después el tercer tema, que alcanza a 95.500 pymes y micropymes, y que es la exclusión del sistema de percepciones y retenciones de IVA. Esto impacta en 95.500 pymes de la Argentina, son el 38% de las pymes y mipymes del país y básicamente es para que se termine todo este proceso de retenciones y percepciones que muchas veces les complica la vida. Sabemos que para adelante nuestro principal desafío es simplificar el sistema tributario, pero también sabemos que mientras tanto podemos hacer cosas
para que nuestras pymes tengan más facilidades para seguir empleando gente, para seguir invirtiendo y para seguir contribuyendo al nivel de actividad que es central para la Argentina. Por otro lado, hemos decidido ampliar el sistema de pyme exportadora. Como ustedes saben, tenemos un sistema de aportes no reembolsables, o sea, de créditos que las empresas, cuando consiguen el resultado de aumentar sus exportaciones, no tienen que devolver. En este caso, estamos hablando de que ponemos 19.000 millones de pesos en aportes no reembolsables, con proyectos que alcanzan a empresas de todo el país. 21 provincias tienen empresas presentadas con proyectos de aportes no reembolsables para aumentar sus exportaciones. Las pymes en la Argentina exportan 13.500 millones de dólares al año, y la verdad es que cuanto más hagamos crecer en este segundo semestre las exportaciones pyme, más posibilidades de fortalecer nuestras reservas vamos a tener, y entonces hemos tomado la decisión de hacer un esfuerzo de poner 19.000 millones de pesos en aportes no reembolsables que de alguna manera sirven para garantizar y promover esa vocación pyme exportadora que tenemos en la Argentina. Recordemos que el promedio del valor de tonelada de exportación de la Argentina es $500 y el promedio de valor de tonelada de exportación de las pymes Bueno, ahí argentinas, está el ministro de Economía, Sergio Massa, con anuncios para las pymes de alivio fiscal. Ahora vamos a contar cuáles son las medidas. De hecho, vamos a hablar en un ratito con Agustina Bianchi, que es una empresaria pyme. Tiene un comercio de indumentaria para que cuente un poquito cómo es este tema de las pymes y cómo están en esta situación donde la inflación es muy elevada. Hay tasas de interés de créditos muy caras y efectivamente hay una presión fiscal importante, y si este tipo de medidas tiene algún impacto o no. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos, ahora sí, vamos a contar el temor al enfriamiento de la economía. Perdía la batalla de la inflación, ahora la batalla es porque la caída del nivel de actividad no se traduzca en una pérdida de empleos importante en los próximos meses. Y vamos a contar cómo vienen los últimos datos del INDEC al respecto. Tanda y volvemos. Lo que les decía, hay una batalla con la inflación que está perdida para el gobierno, y el gobierno la acepta. Ya no hay posibilidades de bajar del 6-7% mensual la inflación en los próximos meses, salvo que haya una recesión muy fuerte. Y el gobierno quiere evitar que haya una recesión fuerte porque si algo se sostiene es nivel de actividad y empleo. Estamos con un nivel de empleo que es elevado respecto a los últimos 5 años, pero claro, con sueldos que corren atrás de la inflación. En su mayoría, en el caso del sector informal, que significa que hay empleados pobres que no llegan a fin de mes y que están por debajo de la línea de pobreza. El dato que publicó hoy el INDEC es el EMA, el estimador mensual de actividad económica del mes de mayo. Es una aproximación a toda la actividad económica que hay en el país, es una aproximación al Producto Bruto Interno que se publica trimestralmente. Este estimador tiene adentro la actividad agropecuaria, la actividad agrícola, ganadera, la pesca, la industria, el comercio, la minería, el petróleo, el gas. Es decir, todas las actividades económicas están resumidas en este estimador mensual de actividad que publica el INDEC. Y lo que muestra, por primera vez, es una caída muy fuerte comparado con igual mes del año pasado. Me corro a este lado. La caída es del 5,5% cuando se mide ya mayo de este año respecto a mayo del año pasado. Acá está mayo de este año, acá estaba mayo del año pasado. Todavía la caída desestacionalizada respecto al mes anterior es leve, no es importante, pero cuando uno mira contra igual mes del año pasado, es una caída del 5,5%. Y cuando uno mide los primeros 5 meses del año respecto a iguales meses del año pasado, es decir, enero-mayo respecto a enero-mayo del 2022,
la caída ya es 1,3%. Y esto se va a ir incrementando. Recuerden, la actividad económica el año pasado creció 5%. En el 2021 había crecido 10%, había recuperado la caída del 10% del 2020 de la pandemia. Bueno, este año va a ser un año de caída, de recesión. Este 1,3% de caída en los primeros 5 meses, cuando haya los primeros 6 meses va a ser 2% de caída y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el impacto por ahora es la caída del campo por los 20.000 millones de dólares que se perdieron de la cosecha. Eso es lo que está impactando por ahora principalmente. Es decir, ya solo eso genera que este año la economía va a caer 3%. Es decir, esa va a ser la base de la recesión este año. La pregunta es si eso se extiende al resto de las actividades económicas. Ese es el gran interrogante que hay dando vuelta. En el informe del INDEC, que está en la siguiente placa, se ve que claramente todavía hay actividad económica en las actividades que no son el campo, y que la principal caída de casi 44%, es decir, se derrumbó casi la mitad de la producción agropecuaria en la Argentina por la sequía, tiene que ver con esa caída que estamos viendo en el resto de la actividad económica. Sin embargo, el resto de los sectores, en el caso de explotación de minas y canteras, minería está creciendo todavía al 5%, hoteles y restaurantes están creciendo al 4% respecto a igual mes del año pasado. Hay algunos sectores de comercio minorista que crecen menos, pero que todavía están un poquito arriba respecto a igual mes del año pasado. Ojo, que esta es la gran pelea que tiene el gobierno. Si con 120, 130% de inflación se empieza a caer la actividad económica, no solamente en el campo, que tiene un efecto multiplicador, en este caso negativo, en ciudades del interior del país, sino también en los grandes centros urbanos, bueno, empieza a haber también caída del empleo y ese es el gran riesgo que tiene el gobierno, porque hasta ahora puede tener algún tipo de expectativa electoral pese a la inflación, porque hay actividad y empleo. Pero si se cae la actividad y el empleo, no solamente en el campo, sino en el resto de la economía, bueno, es el peor de los mundos para cualquier gobierno que tenga alguna aspiración en un proceso electoral. Hoy lo que se ve es que todavía, por distintos factores, todavía hay muchos pesos dando vuelta en la calle, los que tienen algunos pesitos los queman, porque hay un cambio de comportamiento en algunos sectores que, sobre todo medios y medios altos, que si tienen algunos pesos o van a un restaurante o hacen miniturismo de fin de semana o las vacaciones de invierno o van a algún espectáculo o compran bienes durables o autos, que hay pocos, digamos. Entonces todavía eso está moviendo la economía. La pregunta es qué pasa hacia adelante, sobre todo porque el motor principal de esta economía, que es el consumo, inexorablemente se tiene que ir apagando. Básicamente porque la inflación le está ganando por mucho a los salarios, a las jubilaciones, a los planes sociales, a todo, por quinto año consecutivo. Y además porque el crédito se ha encarecido tanto, lo mostrábamos ayer, hay tasas de 200, 300% del crédito, que ya no hay crédito también para darle al consumo vía endeudamiento, ya sea de tarjeta de crédito o créditos personales. Entonces no hay motor, no hay combustible, no hay plan platita posible en los próximos meses para sostener el nivel de actividad. Tenemos un móvil ahí en Corrientes para que vean que todavía uno, pese al día muy frío en la ciudad de Buenos Aires, empieza las vacaciones de invierno y yo he visto, estuve hoy también en el centro porteño y se mueve. Hay gente, mirá, está hasta el hombre araña ahí dando vuelta y viene Jason también, que es el de viernes 13, o martes 13 en la versión argentina. ¡Qué miedo! Marcelo Padovani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Maxi, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, mirá, se acaba de hacer peatonal hace un rato aquí la avenida Corrientes, a la altura de la calle Uruguay. Lo que estás viendo es el plano que Claudito Merino te está mostrando desde Callao hacia el Obelisco. Pero yo quiero que hagamos un paneo, Maxi, para ver, por ejemplo, esta pizzería que está acá. Vemos gente adentro, pero ahora vas a tener de frente la peatonal, otra vez la parte peatonal de Corrientes, y vas a ver mucha gente que va en sentido Obelisco a Callao. Y lo que te quiero mostrar, que me llamó la atención a mí particularmente, Maxi, y si querés vamos caminando hacia la calle Talcahuano en este caso, pero mirá lo que es la puerta del teatro. La puerta del teatro está estallada, Maxi, mirá, vos decías recién, bueno, gente que compra, que gasta en bienes durables,
Y otra de las cuestiones que marcabas es la de los espectáculos. Bueno, mirá, acá tenés un montón de gente intentando ingresar al teatro, comprando entradas para otro día quizás, pero aquí está mirá, con 8 grados 5 la gente en la vereda esperando para ingresar al teatro. Acá acabamos de pasar también por una confitería muy famosa, un café muy famoso, y aquí, mirá, acá tenés la cola de la gente esperando para ingresar. A ver cómo está la famosa pizzería. Lo estoy volviendo loco a Claudito, pero yo te quiero mostrar la pizzería esta muy famosa, la que hemos venido casi todos, te diría casi todos los argentinos. Sí, siempre hay cola para ingresar. Ahí está, hay mucho turismo del interior. Sí, ahí en Guerrín, que no es barata, Guerrín. Es muy buena la pizza, pero no es barata. Gila, ¿te parece barata la pizza? Me pasa que vos vas a... Ustedes se reúnen ahí. Exacto. Los consultores políticos se reúnen en alguna pizzería chic, que no son... que he visto algunas fotos de consultores políticos y se reúnen ahí en una pizzería más chic. Pero, no, lo que sucede es que hay un movimiento del turismo que se mezcla, ¿no? Esta semana con mucho turismo de las provincias en la ciudad de Buenos Aires, se ve, con mucho movimiento, ya estaba desde la semana pasada. Y también el turismo internacional, es decir, la Argentina con el dólar a 500, la verdad que hay muchas cosas que están regaladas para los chilenos, para los uruguayos, lo que contamos siempre, y eso se ve con mucho movimiento también, ¿no? Pese al día, con mucho frío. Marcelo. Sí, Maxi, bueno, mirá, recién pasábamos prestando atención a lo que decías también, ¿no? La casa que vende golosinas de una marca muy famosa también, Se pasó vendiendo golosinas toda la tarde. A ver, ya está por cerrar, pero sí, alguna gente queda todavía, algunos clientes quedan adentro. El tema de los jueguitos también tiene que ver con esto, obviamente las vacaciones de invierno, ¿no? Esta es una casa que tiene 2 sucursales, una acá y otra un poquito más para el lado de Callao también. Estuvo bastante activa toda la tarde. A pesar del frío, ¿no? 8 grados 5, pero la gente sale, la gente disfruta. En este caso mirá, acá está el plano de este lugar de juegos para chicos. Marcelo, gracias. Bueno, un poco lo que mostrábamos, ¿no? Las estadísticas están mostrando que el frío está llegando a la economía, que es una economía que este año va a estar en recesión. Va a caer la economía, 3% mínimo. Ya viene cayendo primeros 5 meses 1,3%. En agosto vamos a estar en 2,5% de caída. Esto va a ser acumulativo. Cada vez que sumemos un mes más y comparemos con igual mes del año pasado, va a haber una caída de la economía. Por ahora es el impacto, la bomba de la sequía y del campo, de la cosecha, y que está teniendo un efecto muy grande en algunas ciudades. Me contaban en Rosario, está todo paralizado en términos de transporte, porque adicional a la sequía hay un problema que nadie quiere mover los granos, porque saben que se viene una devaluación, porque viene un soja 4. Entonces está todo paralizado en ese aspecto. Pero los centros urbanos, la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, todavía hay movimiento, hay actividad, hay pesos, hay empleo, pese a que hay 4 millones de trabajadores informales y vienen corriendo muy atrás de la inflación. En un ratito vamos a hablar con Gila Vilker. ¿Cuánto pesa esto, Gila? Y está también Toti Flores, que es candidato a intendente de Elisa Carrió en La Matanza. ¿Cuánto pesa esto que decíamos, no? Una economía que empieza a enfriarse, la inflación se come a los salarios, no hay crédito prácticamente porque están volando las tasas, pero hay muchos pesitos, hay actividad, hay empleo. ¿Esto se ve también en los sondeos de opinión? Sí, en los grupos se ve. Yo creo que viste, es una configuración particular la de esta elección, ¿no? Digamos, con esto de un ministro candidato por el oficialismo, donde la principal espada de Damocles al mismo tiempo es también algo para una potencialidad, ¿no? Digamos, sí creo que, bueno, hoy vos fíjate que cómo empieza a cambiar el discurso de Massa, ¿no? La pregunta es ¿por dónde se crece? ¿No vemos? Y creo que las medidas que, digo, al inicio de tu programa se escuchaban medidas, por ejemplo, de alivio fiscal para los segmentos pymes, digamos. Me da la impresión de que eso es un cambio en la ecualización respecto de respecto de a qué electorado interpelar, qué electorado ir a buscar además del electorado acá. Igualmente, a ver si comentamos, los datos de inflación de acá a fin de año darán 6%, 7%, alguno un poquito menos, y más. Los datos de actividad acá a fin de año van a dar todos menos, negativos, van a dar todos en rojo. Es decir, todos van a dar en rojo. La construcción, la industria,
estimador de actividad económica que mide todo el PBI, todas las actividades económicas, por el peso fuerte que tiene todo lo que ha pasado con el campo. Pero también la construcción viene abajo, la industria empieza, comparado al año pasado, es decir, es un año donde va a haber menos actividad que el año pasado y más del doble de inflación que el año pasado. Bueno, yo te voy a decir algo. Al gobierno lo castigan básicamente por una cuestión económica. O sea, en esta elección se juega la cuestión económica. Ahora, las evaluaciones tampoco son hiperlineales. Si fuesen hiperlineales, lo que hay que preguntarse es cómo llega de este modo, digamos. O sea, no hay una cosa lineal. Hay muchas cosas que se evalúan. Por ejemplo, en los grupos focales vos ves que esta idea de agarrar la papa caliente, intentar salir, empiezan a ser activos también. Entonces tenés una muy complicada y también tenés evaluaciones que van por carriles que vos decís, bueno, no es del lado de lo racional, es del lado de la expectativa no tiene un ancla centrada en la cosa. Entonces, bueno, digo, ahí hay una incógnita. Lo dejo picando para después, vamos a hacer el indicador de confianza en el gobierno que está también en el piso de los últimos años, tiene una correlación muy alta con los votos. Ese indicador de la Universidad de Itela tiene una relación muy elevada con la confianza del consumidor y del gobierno, digamos, también con el tema de bienes durables y demás que han caído. Pero también me interesa ver en un ratito toda la discusión que hay respecto a lo que viene, porque el gobierno está buscando instalar que lo que viene si gana la oposición es el riesgo de un 2001 o el riesgo de un ajuste brutal que pegue en la actividad económica y en el empleo. Ese es el discurso del gobierno. Algunos lo llaman el discurso del miedo, diciendo, ustedes están preocupados por la inflación. Bueno, imagínense si a este escenario se le genera el conflicto en la calle y eventualmente un ajuste que lleve a una recesión y una pérdida de empleos y tarifazos. Es un poco ese el eje del gobierno. Lo que ha sorprendido en las últimas horas es que esa discusión que instaló básicamente el oficialismo se instaló también en la oposición de la mano de declaraciones de Elisa Carrió y de diputados que responden a Elisa Carrió. Sí, Elisa Carrió lo había planteado en una exposición que había hecho en el Instituto Hannah Arendt de una manera privada, pensó ella, y lógicamente, porque ella sabe mejor que nadie que todas las cosas que se dicen después se escuchan y salen en los medios, pero retomó esa idea de que con un gobierno de Macri y de Patricia Bullrich, que tendrían el mismo estilo de conducción, habría un ajuste brutal que llevaría a represión en la calle. Incluso Lilita había planteado en su momento la posibilidad de denuncias de delitos de lesa humanidad en ese caso. Esta bandera la tomó en el día de ayer o antes de ayer Juan Manuel López, un diputado de la coalición cívica, que está dentro de Juntos por el Cambio, que dijo algo parecido a lo de Lilita, pero un poquito más cinematográfico. Vamos a escucharlo. Creo que hay gente, que por ahí Macri la encarna más claramente, que cree que hay que ir mucho más rápido en el ordenamiento de la economía, no lo rápido o lo lento o con la velocidad que permitan los tiempos, que permita la sociedad para ordenar una economía que tiene un déficit crónico y una inflación galopante que no nos permiten desarrollarnos. Entonces, algunos creen que esa velocidad no va a ser sino con represión, y ese orden que algunos manifiestan es ilusorio. Yo cuando lo charlo con amigos lo pongo en estos términos, lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei, pongámosle que va a un orden total, como en la segunda temporada del Reino, si la vieron, ya delirante. Y me imagino por ahí, creo que no, porque creo que Patricia puede haber aprendido esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como por ahí la serie del 2001. Creo que Juntos por el Cambio y tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que de la Rúa, y por ahí me estoy metiendo en un problema. Se metió en un problema. Claramente se metió en un problema. Intentó sacarlo Iván Jodorowsky, el que lo estaba entrevistando, y no se podía. Y esto generó una columna de él en Infobae ratificando lo dicho, y generó hoy una carta en muy duros términos de los halcones del PRO, de alguna manera la gente que está en la lista de Patricia Bullrich, entre ellos
varias gente que estuvo hasta ayer con Horacio Rodríguez Larreta. Una carta directa a Rodríguez Larreta, porque interpretan que estas declaraciones de Carrió y ahora de Juan Manuel López asociando a Patricia Bullrich, si gana con un eventual 2001 y de la Rúa, tienen detrás a Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente. Entre los firmantes están Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, es decir, gente que hasta ayer estuvo con Horacio Rodríguez Larreta y le piden a Horacio Rodríguez Larreta que llame a la reflexión a López y a toda su gente, porque los dichos de López, según ellos, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una vez con el populismo kirchnerista. Estas expresiones, las de López que acabamos de escuchar, coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo y su ministro de Economía y otros dirigentes como Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Juan Grabois. Son conceptos que intentan inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos. Estimado Horacio, le requerimos que con la mayor fuerza posible inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático. No hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia que nos comprometemos a llevar adelante. Le pedimos, solicite una rápida y tajante retractación pública. Es curioso, vamos a escucharla, vamos a ver la respuesta de Larreta, pero esto se da 24, 48 horas antes de la victoria electoral en Santa Fe, en donde la candidata de Bullrich le había dicho más o menos narco al candidato de Larreta, que fue el que ganó. Es curioso que esta carta se dé 48 horas después y a propósito de unas declaraciones de un diputado de Lilita Carrió. Pero bueno, estas son las cosas de la política. Horacio Rodríguez Larreta evitó meterse en el lío, solamente respondió de Jujuy, ahí tenemos una placa con un textual, para ganarle al kirchnerismo hay que estar juntos, ¿no? La gran frase así de ondas de amor y paz de Larreta, yo no agravio por más que otros y otras lo hagan conmigo. No se refirió explícitamente a la carta, obviamente, y quien sí se refirió es otro que estuvo involucrado en las declaraciones de López, que fue Milei, que lo comparó con la segunda temporada de El Reino, una serie argentina. Esperamos un segundito, porque quiero centrarme en la interna de Juntos por el Cambio. Dale. Y después vemos el resto. Sobre todo porque, para resumirlo, la interna de Juntos por el Cambio y la de ida y vuelta está acá Toti Flores. Que está en la lista de Larreta. Me da la impresión de que Patricia Bullrich viene con un discurso la semana pasada de acá para hacer el cambio hay que imponerlo. Y se necesita fuerza y hay que imponerlo en las calles y bueno, y es así como se imponen las cosas. Y han salido desde el espacio de Larreta, no sé con cuánta coordinación con Larreta o no, a decirle, vos te haces la brava, digamos, imponerte, pero podés terminar como de la Rúa. Porque si vas a la calle, podés terminar como de la Rúa con el 2001. Es muy fuerte la interna. Además de mostrar a Patricia Bullrich en su etapa adolescente y de la primera juventud, montonera, setentista, JP de los Fierros, porque hay videos con Patricia contando cómo armaba Molotov y todas esas cosas. Entonces, se ha recalentado las cosas, ¿no? Respecto a Patricia diciendo, acá yo pongo orden en la calle, saliendo, y del otro lado, Larreta, que no es ningún bebé de pecho, porque así como Patricia viene de la juventud montonera o de la JP, ahí en el filo, entre montonero y la JP de los 70, Horacio Rodríguez Larreta viene del menemismo. Y ha hecho política no solamente con Menem, sino con Duhalde, conoce el espinel de las campañas y se calienta, más allá de que parezca un budista zen en público. Entonces se ha generado algo muy pesado. Toti, ¿qué está pasando? Digamos, vos ves que efectivamente acá hay riesgo, gane quien gane, vos estás en La Matanza, en el corazón de la capital nacional del peronismo, por llamarlo de algún momento, en el conurbano profundo, en algunos lugares de La Matanza, donde están los mayores indicadores de pobreza, de exclusión y demás.
en un escenario de altísima inflación y demás. ¿Vos ves que hay riesgo, efectivamente, se empiezan a tirar con el riesgo de desborde social? ¿Vos crees que hay por delante un riesgo de un 2001 o algo parecido? Mirá, lo más importante a mí me parece, me quería detener porque realmente me impactó tu análisis económico. Te sigo y sé que cuando haces esas proyecciones tienen certeza porque sos un economista que sabe estas cosas. Hablar de la posibilidad de recesión con la alta inflación, estamos en una situación social realmente impredecible. Y tenemos que ver también muy bien que enfoque las contradicciones. Yo viví varias crisis, entre ellas las de finales de los 90, por ejemplo, donde muchos argentinos con la cuestión del cambio podían comprar por 2 en Miami y se vivía bien y vos decías, bueno, estamos en el primer mundo, todas estas frases que fueron impactantes en ese momento. Mientras tanto, nosotros, los trabajadores, quedábamos sin trabajo y se contaban por centenares de miles y a partir de ahí surgen los movimientos piqueteros que eran respuesta a esa. Esa contradicción existía, existe y puede llevar a esa situación. La sociedad dual, la sociedad que consume, que va a los recitales, llena los restaurantes. En un programa de televisión yo planteaba estas contradicciones y un conductor muy respetado como era Mariano Grondona me dice, bueno, ustedes son el costo social de la vida que están llevando los argentinos. Y Juan Yats, que tengo un enorme respeto también, alguna vez me dijo, no pudimos resolver el problema de la cuestión social por los conflictos que habían. Por lo tanto, esa situación es la que a mí me preocupa en este momento. Con relación a las internas, digamos, dentro de Juntos por el Cambio por arriba, yo estoy muy enfocado en la matanza, es decir, ahora estoy siguiendo y por supuesto que he leído las declaraciones y toda esta cuestión. Yo creo que eso no nos sirve a los argentinos, no a Juntos por el Cambio, plantear estas cuestiones que son perspectiva y diagnósticos políticos que no tienen nada que ver con los valores dentro de Juntos por el Cambio. La mejor forma de resolver el problema de los argentinos es que la macroeconomía pueda encaminarse, que hoy está absolutamente desquiciada de acuerdo a los pronósticos que estás viendo y que yo coincido con eso y que me preocupa. Por lo tanto, yo creo que estas discusiones tampoco podemos cancelar las opiniones de política, de diagnóstico de algunos dirigentes. Yo respeto mucho a López, ha sido mi dirigente cuando fui diputado y respeto mucho también a las propuestas que tiene Patricia y todas esas cosas. Por supuesto que coincido políticamente que acá hay que buscar consenso para sacar a la Argentina de una vez y para siempre y poder construir una sociedad distinta. Tengo mucho temor yo también de los conflictos que pueden llevar a una Argentina partida de nuevo. Y creo que la gente está buscando eso. No es una cuestión de duros o blandos, qué sé yo. A mí me pueden decir blando porque digo no hay que sacar los planes sociales en este momento porque la pobreza en los sectores, en La Matanza, por ejemplo, si le sacas los planes sociales, la gente no tiene ninguna salida. Bueno, nosotros que desde los años finales de los 90 rechazamos los planes sociales y construimos desde el trabajo, cooperativa y todas esas cosas sin ayuda del Estado. No me pueden decir que soy un blando, porque hace 20 años que soportamos las críticas muchas veces de que no podía ser que sobreviviéramos y hoy tenemos emprendimiento como la cooperativa La Juanita que ha demostrado que se puede vivir sin planes sociales, pero en un contexto distinto a esto. Y creo que las internas no ayudan para resolver los problemas de la Argentina. ¿Vos crees que hay un escenario social? Porque lo que se está discutiendo no solamente son estos 3 o 4 meses de campaña electoral, sino lo que viene después. ¿Y quién va a saber manejar ese escenario social sobre el cual hay que hacer un plan económico que es muy complejo? En algún momento van a tener que hacer algo con el tipo de cambio oficial, van a tener que seguir aumentando tarifa de servicios públicos, hay que hacer un ajuste fiscal porque no hay forma de financiar el fisco, no podés seguir emitiendo peso, porque eso retroalimenta el dólar y la inflación. Entonces, es cierto que los salarios están muy atrasados, que hay que buscar cómo compensar eso mientras haces el resto del ajuste. Pero hay una situación social muy compleja y todos están evaluando que el inicio del próximo gobierno va a tener muchas tensiones sociales. La pregunta que te hago es, fines de los 90... estalló, ahora hay algunas interpretaciones que hacen algunos incluso colegas tuyos de Juntos por el Cambio que han estado en los 90 con Menem o con De la Rúa diciendo, bueno, eso fue todo armado por el peronismo y el estallido fue el peronismo. Y en realidad el estallido fue el final de un proceso muy largo, agónico, de una recesión profundísima, de una desocupación de arriba del 20%, es decir, la desesperación mayor de la gente, que era quedar excluida
sin tener un empleo, es decir, no tener un mínimo de subsistencia. Hoy lo que uno ve es que hay 120, 130% de inflación, la canasta de alimentos incluso por arriba de eso, pero hay empleo, hay changas y demás. Se ve, digamos, cuando uno llama, no sé, a un gasista, a un carpintero, al plomero, lo que fuera, están muy, pero muy demandados por todos lados y demás. Hay un sector muy grande de la población que los ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes, pero hay empleo. Eso es lo que genera que la tensión social no sea la de finales de los 90, cuando había 0% de inflación, pero no había empleo. Lo que te pregunto para adelante es, obviamente el riesgo mayor es que ahora empiece a haber una recesión que empiece a disparar la desocupación. Pero vos ves que hay un caldo de cultivo, porque se ha dejado de hablar, un poco de, che, ¿y estalla o no estalla el conurbano? ¿Cómo están los sectores más humildes de La Matanza, por ejemplo? Bueno, desde el punto de vista objetivo de la cuestión de la economía, creo que estamos en una situación parecida o peor. Porque en ese momento, en los finales de los 90, había una acumulación de los trabajadores, digamos, vos tenías tu cochecito, tenías tu máquina, tenías tu taller y qué sé yo, y la falta de trabajo, de alguna manera, fuiste rematando esas cosas, te podías sobrevivir. Hoy el tema de los planes sociales, de alguna manera, hacen un colchón muy pequeño que cada vez alcanza menos, porque el tema de la inflación, donde más ha impactado en el tema de los planes sociales, que tienen un ajuste por detrás de la inflación. Y la cuestión de la suba de los productos, donde más ha impactado es en los alimentos, que es lo que consume nuestra gente. Y eso me parece que es el peligro que corremos si esto se sigue desbarrancando. Por eso es necesario tener una política que de alguna manera pare toda esta cuestión de este proceso de enfrentamiento que tenemos desde el discurso fundamentalmente, para ver si se arregla la cuestión macroeconómica. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que no estalle eso que está por abajo estallando. Cuando Carrió sale a decir, más allá de las internas con Macri y las pulseadas, y si me metés dos diputados más en la lista, cuando sale a decir acá Patricia, Bullrich y Macri están propiciando un ajuste brutal que va a terminar en un estallido social y van a tener que reprimir y van a terminar todos presos. Más allá de Carrió, que vos la conocés bien, tenés un afecto personal con ella, has militado mucho tiempo y demás, ¿vos ves el riesgo de un escenario en ese sentido? Porque hay algunos sectores más pensantes de la oposición que dicen, mirá, el peronismo en última instancia llega hasta diciembre, te entrega las llaves si pierden la elección, y que se arregle el que viene en diciembre. Y si el que viene en diciembre aprieta mal el botón y se le ocurre hacer un salto devaluatorio grande que te lleve la inflación al 200%, con tarifas disparándose y la economía se cae profunda y empieza la ocupación, el peronismo que estuvo gobernando hasta ahora estará en la calle reclamando soluciones inmediatas, y eso termina muy mal. ¿Vos ves ese riesgo por delante? Que me parece que es un poco lo que expresa las declaraciones de Carrió, dejando de lado su enemistad con Macri. Mirá, yo veo hoy al peronismo que hay también una división dentro de lo que son los sectores peronistas tradicionales, que han pasado muchas crisis, y lo que es el kirchnerismo, que está obsesionado por mantener el poder, porque también, si pierden el poder, pierden todas las cajas y pierden la fuerza que hoy tiene. Inclusive las organizaciones sociales, que pueden movilizar gente, que van a desganos. Yo conozco todo esto, sé hasta por el rostro de la gente que se moviliza si van con ganas de hacer algo o no. En general la gente no sale a saquear, como muchas veces se piensa, aún con las necesidades, si no tiene una conducción que lo lleve a esa. Y el peligro está en la conducción. Y en ese sentido me parece que sacarle lo que tiene que ver con el financiamiento de estas movilizaciones, porque no hay piquete que no tenga un financiamiento de algún lugar, de algún sector del poder. En los años 90 se hacían puebladas en el interior del país, acompañada o dando manija por los gobernadores que tenían adelanto el Tesoro Nacional. Hay libros, ha escrito Martín Di Natale, qué sé yo, que prueba esas cosas y que nosotros lo sabíamos porque nos veníamos a buscar para que hacer piquete, y los gobernadores tenían adelanto del Tesoro Nacional, o los intendentes del conurbano, y a los desocupados le daban 3 planes sociales. Eso es lo que no tiene que pasar. Por eso la política de consenso con los sectores más responsables dentro del peronismo me parece que tiene que ser la salida de los próximos años para gobernar, lo que no quiere decir que lo coopten ni nada por el estilo.
tranquilo. Y en ese sentido, la política de Horacio me parece que es la correcta para salida de este momento de crisis muy profunda de la Argentina. Yo adhiero desde ese lugar. ¿Por qué? Porque soy profundamente humanista. Yo estuve del otro lado, construí del otro lado, rechacé los planes sociales junto con mi movimiento y construimos a partir de ahí. Y yo creo que eso es una experiencia que yo lo quiero poner también ahora, por eso me postulo a intendente en La Matanza. Los conozco a todos. Y eso me parece que tiene que ser importante. Ahora quiero volver con vos respecto a eso. ¿Qué está pasando también en el conurbano? Donde también, más allá de Juntos por el Cambio, que la novedad de Juntos por el Cambio, a diferencia del radicalismo, si se quiere, de la época de Alfonsín, es que es una coalición que ha también disputado el conurbano. En algunos casos con dirigentes sociales como Toti Flores, en otro caso con los punteros que se quedaron afuera del peronismo. Hay varios ahí, en Malvinas Argentina, por ejemplo, y que dijeron, ¿dónde nos podemos subir? A Juntos por el Cambio, con Macri, los conoce también bien, eran varones del conurbano del peronismo, se subieron a Juntos por el Cambio. Pero ha disputado el voto también en el conurbano. Las mejores elecciones de Juntos por el Cambio también ha disputado, si bien es el territorio del kirchnerismo, y le está disputando. Después quiero hablar un poquito con vos, ¿qué está pasando, por ejemplo, en La Matanza, donde el peronismo se disputa a sí mismo? Donde la Cámpora le hace internas a los intendentes, donde el movimiento Evita le hace internas a Espinosa en La Matanza, en la capital nacional del peronismo, y donde Juntos por el Cambio quiere disputar también ese territorio, donde todos creen que es la gran amenaza, ¿no? El libro El Nudo de Carlos Pañi cuenta muy bien todo esto, digamos, es la gran amenaza, y todos no saben bien cómo hacer para mantener tranquilo el conurbano. Que no termine eso como terminó en el 2001. Está Federico Angelini, que es el presidente del PRO, y que responde a Patricia Bullrich, Javier, en base a lo que era esta declaración muy fuerte que sale una parte de Juntos por el Cambio en una carta directa a Horacio Rodríguez Larreta, interpelándolo, ¿no? Diciéndole que estas declaraciones del diputado Juan Manuel López, que responde a Elisa Carrió, pero que está alineado con Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que palabras más, palabras menos, Patricia podía terminar, Bullrich podría terminar en un 2001, como de la Rúa. Bueno, es una táctica del miedo que se asocia a dichos que ya han manifestado Kicillof, Cristina y otros sectores del kirchnerismo. Angelini, ¿es así un poco? ¿Ustedes por qué salen con este documento fuerte directamente referido a Larreta? Bueno, primero entendiendo de que esto no es la primera vez que pasa, sino que lo que hoy dice López lo dijo hace un tiempo la propia Elisa Carrió, diciendo que si Patricia era presidenta un poco más íbamos a tener muertos en la calle. Después salió Waldo Wolf diciendo de que la actitud de Patricia era una actitud fascista. Entonces, lo que estamos viendo es que desde el espacio de Horacio Rodríguez Larreta se están permanentemente haciendo ataques constantes, desvirtuando cualquier tipo de opinión política que tenemos desde nuestro espacio y que vemos también que atenta contra la unidad de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque sin lugar a dudas eso es atacar vilmente a un espacio político que tenemos diferencias políticas y que estamos compitiendo en unas PASO. A ver, una pregunta. Sí, Angelini, le quería preguntar porque me llamaba la atención del tono de la carta de ustedes, vos sos uno de los firmantes, que omitía completamente lo que acababa de pasar días antes en Santa Fe, donde vos fuiste candidato a vicegobernador en la lista de Losada y donde tu número 1 en la lista no había tenido ningún empacho a lo largo de la campaña en vincular a Puyaro, al que finalmente resultó ganador, con algún tipo de connivencia con el narcotráfico. Sí, sí. Y no vi ahí de parte, digamos, de nadie de la lista de Larreta, Losada era apoyada como con vos por Bullrich, no había nadie de la lista de Larreta decir, oye, qué barbaridad, hagamos una carta porque esto rompe Juntos por el Cambio. ¿No es medio raro que 48 horas después de eso que pasó en Santa Fe, ustedes salgan con esto? No, vuelvo a insistir, me parece que da la sensación que Horacio muchas veces declara y hace declaraciones diciendo que jamás va a atacar a un miembro dentro de Juntos por el Cambio, pero eso no significa que no lo esté haciendo otros
dirigentes que responden a su espacio político. Entonces, eso de alguna forma es pegar con la mano ajena. Y eso es un poco lo que estamos planteando desde la carta, porque cuando Elisa Carrió hace declaraciones diciendo que va a haber muertos en la calle, yo lo que tengo para decir es que cuando Patricia Bullrich, por ejemplo, fue ministra de Seguridad de la Nación, nosotros en Rosario vivíamos con mucha más tranquilidad, con mucha más paz, no había rutas nacionales que se cortaba la circulación, teníamos la tranquilidad de que había fuerzas federales que nos estaban cuidando y que realmente esa es la forma de vivir en paz, que haya un Estado que te cuide, que cuide a aquellos que quieren salir a trabajar, que quieren educarse, está claro, pero Angelini, vivir en paz. Más allá de que alguien te puede decir voto a Juntos por el Cambio o no lo voto y demás, pero en la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe hubo un mensaje muy contundente de apoyo al candidato que ganó, que es Puyaro, en contra de las declaraciones de Lozada. Eso ha sido mucho más contundente de lo que decían las encuestas, de lo que se puede opinar y demás, ¿no? Por eso el mismo día, primero que no me vas a haber escuchado nunca decir lo que ustedes acaban de decir, que Puyaro era tal o tal cosa, sino que lo que planteó Carolina desde un primer momento es que tenía que dar explicaciones sobre determinadas cosas que sucedieron y que son reales, pero dicho esto, nosotros llamamos a Maximiliano Puyaro, nos pusimos a disposición y vamos a trabajar para que el triunfo de Juntos por el Cambio dentro de Santa Fe sea contundente, como también vamos a hacerlo a nivel nacional. Angelini, gracias, muy amable. Vuelvo a Toti Flores. Ahora quiero volver porque quiero meter el tema del FMI y también la política económica llave en mano que le están presentando a Larreta y a Bullrich, un poco para que me dé una opinión Toti Flores, que está ahí en el conurbano, en La Matanza, tiene un emprendimiento que es La Juanita, donde hacen un trabajo permanente, digamos, para tratar de reinsertar en el mundo laboral a gente que ha quedado excluida. Y también quiero hablar con una empresaria pyme, Agostina Bianchi, que tiene una casa de indumentaria, que es una emprendedora. Un poco de todo lo que estamos hablando, Agostina. Buenas noches. Contame un poquito, vos qué hacés. Vos tenés un emprendimiento de indumentaria. Sí, yo soy diseñadora. Sí. Tengo una marca de diseño de autor y trabajamos todo el tema de la ética en toda la cadena productiva, trabajamos todo lo que es la reutilización de hilados sobrantes de producción, justamente con todo esto del consumo consciente y demás. Y bueno, tengo una boutique en Palermo, pertenezco también a un grupo de diseñadores que tenemos son casi 100 marcas y diseñadores que están por ahí eso, en el barrio. No solamente vendés ropa, sino que fabricás tu propia ropa, exacto, la diseñás. hago todo el proceso de inicio desde la compra de materiales, fabricación y hasta que está la prenda, digamos. Y la comercialización, es decir, y trabajás mucho con contratistas, digamos. Subcontratás la confección, todo el trabajo de venta, de comercialización. Exacto. En un país como Argentina, desde los inicios tuve que plantear el negocio de esa forma para no tener empleados, digamos, demasiados empleados, justamente por las leyes laborales que tenemos, que no, digamos, no nos ayudan. Y bueno, desde un inicio fue planteado así, trabajar, digamos, con distintos lugares tercerizados, tanto lo que es prensa, lo que es la parte de redes, lo que es la parte de diseño gráfico, lo que es la parte de comercio exterior, lo que es venta y demás. Bueno, ¿y cómo te está yendo hoy? Hoy en día yo no puedo decir que me va mal. El barrio tiene bastante afluencia de público extranjero. Palermo se mueve. Que es lo que nos está ayudando bastante. Pero bueno, no puedo omitir el tema de la inflación que tenemos, que fabricar realmente es un problema. Se fabrica con mucho tiempo de anticipación, entonces cuando vos vas a vender el mismo producto y querés reponerlo con todo esto de la inflación, si no vas aumentando mes a mes, es imposible, porque aumenta la mano de obra, aumentan los hilados. Bueno, en mi caso, yo que me especializo en lo que es tejidos, utilizo hilados. Todo eso está a precio dólar billete. Y sí. O sea, vos vas hoy, compras a un precio, vas la semana que viene vale otro, vas al mes que viene vale otro. Entonces, el dólar libre se mueve de 4.90 a 520, te subió.
directamente. Exacto, y a veces se me complica porque mi emprendimiento muchas veces apuntó al comercio exterior. ¿Y cómo le explicás a un japonés que tu producto hoy vale un precio y que mañana vale otro? Sí, es algo imposible porque no te lo entiendes. En su estructura donde todo es estable es muy difícil. Ahora, vos pasaste la pandemia y todo eso, vos notás que todavía hay movimiento. A vos se te suma el ayudín este que contamos de estás en una zona, clase media, media alta, y encima vienen los extranjeros, que los extranjeros son los uruguayos que vienen. Sí, hay de todo, hay rusos, hay, bueno, uruguayos, brasileros, que no se fijan en el precio porque todo les sale barato a ellos con los dólares billetes. Sí, vienen mucho también a comer. O sea, la zona es un polo gastronómico, con lo cual también vienen por eso. Y bueno, y eso ayuda, ¿no? Porque vienen por una cosa, terminan paseando y bueno, y terminan comprando. Pero bueno, no deja de ser, digamos, para el rubro todo un tema difícil, no solamente por el tema de la inflación, sino también por el tema de los alquileres. Que también tenemos un grave problema con eso. Que se disparan permanentemente. Bueno, lo integro este tema con Toti y vuelvo a Gila Vilcar. Fíjense lo que es el programa económico llave en mano que Carlos Melconian le está presentando. Hoy Patricia Bullrich dice, es para mí, pero todos conocen que Melconian tiene una relación mucho más cercana con Horacio Rodríguez Larreta que con Patricia Bullrich, histórica, de siempre. Más allá de que Larreta tiene a Hernán Lacunza, a Martín Redrado, a otros economistas. Melconian desde la Fundación Mediterránea tiene un plan económico llave en mano. Y acá rescatamos 6 puntos centrales, a ver en qué consiste la columna vertebral de ese plan económico que seguramente será tomado en todo o en parte, ya sea por Bullrich o por Horacio Rodríguez Larreta en caso de llegar a la Casa Rosada. El primer punto y el medular es la consigna del déficit cero. Ambos precandidatos mencionan eso, un déficit, un arreglo de las cuentas públicas, ir a cero a través de qué herramienta. Bueno, recorte de subsidios, reducción de contratados en el Estado, uno más sensible que otro, ¿no? Las tarifas de los servicios públicos, la revisión de los planes sociales, que en cada articulación de estos puntos no hay un detalle, por lo menos por ahora, de qué se piensa hacer, sino el abordaje justamente de cada uno de ellos. El punto número 2 es el cepo. ¿Qué hacer con el cepo? Con las regulaciones del mercado cambiario, la última definición de Melconian al respecto. Salida rápida, pero no de un día para otro. Claro, no de un día para otro, sería un desastre. Incluso se mencionó que sería poner el dólar en 5.000, 6.000 pesos de un día para otro si eso se hiciera una devaluación. ¿Eso dice Melconian? Melconian. Reforma laboral, punto número 3. Adaptar la legislación a cada mercado es una de las consignas. Discriminar entre grandes fábricas y pequeñas empresas. Y particularmente, en base a los costos laborales, revisar las indemnizaciones como uno de los costos, digamos, que están impactando en el sector que da trabajo. El número 4, la reforma previsional, uno de los rubros más sensibles. Tengamos en cuenta en 2017, cuando el gobierno Mauricio Macri intenta hacer una reforma previsional, bueno, toda la protesta que se desató en el Congreso, el tema de las piedras, etcétera. Ahí dejan entrever, por ejemplo, Enrique Sebach, que es uno de los economistas técnicos que están trabajando en este plan, la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria. Dice que sería algo lógico. Y la eliminación de los regímenes especiales. Regímenes especiales son, por ejemplo, el Poder Judicial, los docentes y demás. Hay varios regímenes especiales que incluso este gobierno, el anterior también trató de modificar y ni siquiera el peronismo lo pudo hacer. Digamos, pues se le plantó o la corporación judicial o los docentes y demás, o sea que ni siquiera este gobierno pudo hacerlo. Pero está bien, para eso necesitas un acuerdo, digamos, porque ni siquiera el peronismo lo pudo hacer, ¿no? Bueno, dale. El quinto punto, las tarifas, revisión integral del tema tarifario, eliminación de los subsidios de manera paulatina, obviamente, pero con la idea de dejar los subsidios básicamente al sector social más postergado, digamos, a través de una tarifa social. Y el último punto, las retenciones, a diferencia, este es un punto importante, porque a diferencia de lo que planteó Macri en el 2015-2016, acá no se prevé una eliminación de las retenciones,
todo lo contrario, mantenerlas y solamente en todo caso revisar para una pequeña franja de las economías regionales, aproximadamente entre 8 y 10% de las retenciones totales. Esto es lo que plantea desde la Fundación Mediterránea, que son las grandes empresas, no sé, Urquía, Arcor, de Pagani, también está en la Fundación Mediterránea, no sé, el Grupo Techín. Están los grandes grupos exactamente, los grandes grupos económicos. Carlos Melconian, lo vamos a hablar en algún momento con él, llave en mano para Bullrich, Larreta, para quien sea el ganador de la oposición. En un ratito vamos a hablar de dos temas del día. Uno del FMI, el otro 29 años del atentado de la AMIA, que ha tenido también toda una representación política que han estado ahí, que es otro de los temas fuertes del día. Cierro con vos, Toti. ¿Cómo ves vos? ¿Vos crees que estos planes o lo que está viendo la oposición tienen alguna posibilidad de prosperar viendo la calle, que es lo que conocés vos? Mirá, lo más importante que cualquier plan que surja para el gobierno que va a venir tiene que hacerlo desde un lugar de consenso entre los distintos sectores sociales, porque eso es lo que le va a dar garantía de la posibilidad de éxito. Si no, no hay forma de que ningún plan sea exitoso por más brillante que sea. Y eso me parece que es lo que tenemos que buscar y esto es lo que estamos buscando. El tema de la creación de riqueza es fundamental. Yo saludo a la señora que tiene este emprendimiento. Yo aprendí la importancia del valor agregado de la creatividad, que es muy, muy importante en la creación de riqueza. Bueno, en mi relación con Martín Churba y nuestro taller de costura trabaja para grandes marcas como Martina Di Trenta, Baililita, que también es creativa. Un pequeño taller en La Ferrere que entendió eso. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, darle muchísima importancia a este nuevo sector social, nuevo relativamente de la Argentina, que son los emprendedores, que son aquellos que ya no es el movimiento obrero asalariado, columna vertebral del crecimiento en la Argentina, sino son los emprendedores, que son aquellos que no se han resignado a vivir en la pobreza y que de alguna manera surgen, algunos por oportunidades, los que tienen capital y pueden invertir en distintas cosas, y otros por necesidades, con lo que pueden. Pero ese pequeño taller de costura que puede trabajar por una marca, son emprendedores que el Estado tiene que darle importancia, porque este es el sector social que puede cambiar la Argentina. Sí. No, quería decir que incluso se están perdiendo los oficios, que sería buenísimo que haya lugares como por ejemplo tiene el señor que enseñan oficios y además le dan empleo, después tiene la oportunidad, digamos, de conseguir una forma de subsistencia, ¿no? Y los más variados oficios, desde los tradicionales hasta el tema de todo lo que tiene que ver con los oficios digitales tenemos ahí. Es posible, si en una pequeña organización como la nuestra, que de la nada surge, lo podemos hacer. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer si tenemos la posibilidad que desde el Estado tengan la posibilidad de poder administrarla y ser interlocutor entre los distintos sectores sociales, ¿no? Gila, ¿se puede jugar en la campaña? Está claro que va a ser la campaña. El oficialismo no es que va a defender al gobierno de Alberto Fernández. Lo que va a decir es, bueno, miren, hay empleo, no sé, algunas medidas económicas para las pymes, esto que lo otro, y sobre todo la campaña del miedo. Ojo que si viene Cambiemos, va a ser un escenario de ajuste brutal, recesión, sí, bueno, un poco eso, un poco ¿no? de esta situación tan rara, pero con estabilidad, viste, esta idea de, no estalla igual estabilidad, ¿no? Digamos que creo que es el valor que están intentando poner en acto, ¿no? Sí, digo, yo te diría, es una situación difícil, rara. Creo que hoy también Sergio Massa intentó poner en valor el tema, su gestión en seguridad, su vieja gestión en seguridad en Tigre, ¿no? Digamos, como si uno dijese, bueno, en economía esto, pero después también soy un candidato del mundo panperonista que no le tiembla la mano con el tema seguridad, ¿no? Me da la impresión por eso de hoy que con Bernie, lo cachamos ahí, hoy la imagen de Kicillof, Bernie y Massa. Entregando patrulleros a Merlo, así es. Es decir, eso apunta ahí, ¿no? A salir un poco de la agenda económica y mostrarlo a Bernie, que es un elogiador serial de Patricia Bullrich. Mostrarlo a Massa. Mostrarlo a Massa sin un pulso, me da risa lo que decís, sin que le tiemble el pulso, ¿no? Digamos que es un activo que
todavía, a pesar de tener una imagen tan cambiante, sinuosa a lo largo del tiempo, bueno, todavía conserva, ¿no? Un poquito conserva. Todavía un poquito conserva. No, ven, ahí está paradito Bernie. Ese que está ahí es Bernie, que suele elogiar la mano dura de Patricia Bullrich. Hay un punto ahí de comunión, ¿no? Sí. El que habla ahí ese es Bernie, se llama Bernie, ese secretario de seguridad. Y está al lado de Kicillof y de Massa. Me da la impresión de que el mensaje es un poquito ese, ¿no? También en la seguridad. Sí, es es un candidato que no le tiembla la mano. O sea, yo te diría, es un poco sacarle deskirchnerizarlo, vamos a decirlo. Así que es el candidato que elige Cristina. Bueno, a ver si lo podemos deskirchnerizar un poco, a ver si podemos que interpele a otros electorados. Me da la impresión incluso, creo que esto lo hemos hablado nosotros acá en otro programa, esta idea de que esta elección se caracteriza como la elección de la bronca, pero creo que todavía hay un fenómeno es una caracterización que le sirve a la oposición, la idea de la bronca. Para el oficialismo todavía es la elección del desencanto, la desilusión. Y creo que un poco el desafío del oficialismo hoy es ir a buscar a los que... gente que no quiere migrar a la oposición, pero tampoco tiene ganas de acompañar a este oficialismo, ¿no? Hoy se cumplió 29 años del atentado a la AMIA. Exacto. 18 de julio. Exactamente, hubo un acto recordatorio cerca de donde estalló la bomba hace 29 años. Muy pocos funcionarios. Estuvo apenas el ministro de Educación, Jaime Persic, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y Greta Pena, que está a cargo del INADI. Después sí estuvieron todos los precandidatos a jefes de gobierno de la ciudad. Estuvieron por parte de Juntos por el Cambio, Lustó, Jorge Macri, también estuvo Leandro Santoro, de Unión por la Ciudad, el oficialismo nacional, pero en la ciudad, y estuvo también Ramiro Marra, que estuvo acompañado por el único precandidato presidencial, Javier Milei, que tuvo un pequeño incidente con algunos familiares, con algunos asistentes al acto, porque fueron a increparlo porque Milei, en el Congreso, él y Victoria Villarroel votaron en contra de establecer el 18 de julio como Día Nacional de Luto, y después después de esa votación, pidió a ver si lo dejaban votar a favor, que no se puede. Tuvo algunos incidentes ahí con eso, pero bueno, un acto recordatorio, obviamente en reclamo de justicia, de memoria, de verdad, y de que alguna vez en la Argentina se pueda esclarecer qué pasó ahí, quiénes lo hicieron y por qué demonios no están presos. Gracias, Toti. No, gracias a vos. Muy amable, como siempre. Una sola frase. Sí. A mí me daría vergüenza, si fuera Bernie, en nombre de los familiares de las personas que todos los días en el conurbano son asesinadas, decir que trae la solución después de 3 años y medio de gobierno, ¿no? Gracias. Ahí Toti Flores, gracias Agostina. Gracias Sheila Bilker. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a contar cómo se define en los próximos días la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Se nos pasó algo por alto que es muy importante respecto a lo que dijo Larreta. Ojo, porque Larreta por un lado plantea el discurso de la paz, del consenso y demás, y después juega en el surco de Patricia Bullrich, buscando un poco el discurso de Patricia Bullrich. Exactamente. Contamos hace un rato lo que había dicho como respuesta a la carta de los halcones de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich y esta onda de amor y paz. Pero quiero mostrarles algo que dijo anoche, que no se divulgó, que no salió en los portales, que no salió en la tele, sobre una medida muy polémica. Y no la dijo encerrado en una habitación. La dijo en el auditorio del Sindicato Gastronómico Porteño con Jorge Macri y Dante Camaño de testigos y mucha gente que lo escuchó. Y fíjense lo que dice el candidato a presidente, uno de los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio. Hay cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, usar el ejército. Estamos estudiándolo con Miguel Pichetto. El tema de que el ejército pueda destinarse a las zonas de fronteras y eso te permite liberar gendarmes para las zonas más calientes de la droga. Eso es inmediato. No.
no es inmediato. Está prohibido por la ley de Horacio seguridad Rodríguez interior. Larreta, claro. Está prohibido por la ley de seguridad interior. El ejército es para enemigos externos. ¿Qué enemigos externos tenemos en las fronteras? El narco, el contrabando, que es lo que hace Gendarmería en la frontera, los ingresos ilegales. Meter el ejército ahí es un despelote Guarda, al estilo México. Guarda. Y es una discusión muy profunda. Pero bueno, mañana la vamos a seguir. Me hubiese gustado preguntarle a Toti Flores eso, porque ojo que Larreta la cuestiona a Patricia Bullrich diciendo, ojo que quiere imponer todo, esto termina una guerra civil. Y él toma algunas de las cosas que dice Patricia Bullrich, se las copia, las hace propia y no sabe después cómo explicarlas. Porque, por ejemplo, lo que acaba de decir viola la ley de seguridad interior. Totalmente. Hay que cambiar la ley, es la ley primordial de la democracia. Después que llega Alfonsín, lo primero que hace es la no intervención del ejército en asuntos internos. Más allá de que sea necesario, en este caso o no, será una discusión. Cecilia. Bueno, hoy tuvimos en realidad ayer a la noche una noticia muy triste después de la difusión de un video, de unas imágenes que se dieron el sábado en un partido que terminó en un drama que que podía imaginar nadie que iba a terminar así. Este joven de 24 años, albañil, padre de 2 nenes de 2 años y 7 meses, en un partido en Sarandí de fútbol 8, un torneo amateur, le pega una patada al árbitro en la nuca después de pegarle 2 piñas y lo deja inconsciente, tiene que ser internado. ¿Y qué sucede? Estas imágenes se viralizan, interviene un fiscal que analiza el caso y lo empiezan a investigar por homicidio en grado de tentativa. Es una figura que lleva de 10 a 15 años de pena. Este joven iba a ser detenido y esto a él le causó un gran temor, se asustó mucho y tomó la decisión de suicidarse. Lo encontraron ayer familiares cerca de las vías del tren de Herli, en Herli, y hace muy pocas horas encontraron el arma que no habían podido ubicar, con la que se habría con la que se habría suicidado. La entregó la hermana y bueno, esto lo que nos pone también, digamos, en situaciones cómo se desborda una persona a raíz de la difusión de los videos y una figura legal que es muy grave. El árbitro Ariel Paniagua también habló y dijo cómo también le afectó este caso. Pero bueno, vamos en vivo ahora, que estamos en el lugar. Está Alejandro Pueblas ahí en Avellaneda. ¿Es esto, Cecilia? Sí, está Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Máximo, te vamos, buenas noches. Estamos en la cancha donde sucedió. A mis espaldas está el lugar, en este arco que estás viendo ahora en este momento, es el lugar donde este árbitro recibe esa fuerte patada en la cabeza que le provoca un desmayo. Pero esta historia, sinceramente, está dando mucha tela para cortar. Primero, el revólver lo entrega la hermana. Aparentemente los familiares llegan primero al cuerpo y no se sabe por qué esconden este revólver calibre 38. Y otra noticia, la hermana y la familia dice, escuchamos 2 detonaciones, tenemos miedo que alguien lo haya matado y no que se haya suicidado. ¿Y qué se encontró? Se encontraron 4 balas, las cuales 2 estaban servidas, cuales 2 estaban utilizadas. Así que no se sabe si este joven, él mismo, disparó 2 veces, una probando a ver si el arma funcionaba y la otra, obviamente, quitándose la vida, o alguien aparentemente pudo haberle quitado la vida. En estos momentos la familia está averiguando eso. Al joven, obviamente al cuerpo le están realizando la autopsia en estas horas para saber si, obviamente, o tiene 2 disparos o certeramente uno y otro lo usó para, obviamente, probar la pistola. Además, las otras 2 balas que se encontraron en este calibre 38 fueron percutadas, pero obviamente no se activaron. Aparentemente la pólvora no estaba en funcionamiento, eran balas viejas, es lo que se sabe hasta el momento. Así que atención la información que podamos tener en las próximas horas, Maxi, porque esto puede dar un cambio importante. Y además, obviamente, también lo que sucedió con este árbitro, que horas antes se comunicó con el joven pidiéndole la suma de 300.000 pesos para no denunciarlo, y es todo en este momento materia de investigación. Sí, el arma tenía 4 proyectiles, son 2 plomos, o sea, el proyectil completo, y 2 vainas, que son las disparadas. Este calibre de calibre 38 especial. Ahora se están haciendo los peritajes. Lo que tiene la fiscal en sus manos son informes preliminares. El jugador se disparó en la cabeza, se habría disparado en la cabeza, pero a ver, son 4 balas, 2 vainas, por eso se dice que 2 disparos, o sea, es lo que queda después del disparo.
que es digamos, lo que recubre la pólvora. Y los 2 proyectiles que quedaron en la recámara que no se dispararon. Obviamente, esto está caratulado como averiguación de causales de muerte, pero todo indica que habría sido un suicidio. Cecilia, gracias. Gracias, Alejandro, desde Avellaneda. Cerramos con lo del FMI. Claro, fue el primer día con los funcionarios del equipo económico en Washington, el primer día del tramo final, lo que se cree que es el tramo final de una negociación clave, porque se avecinan los vencimientos y Argentina no tiene dólares, y veremos de qué manera podría cumplir si antes no hay un acuerdo. No, va a pagar si no se llega a la aprobación a tiempo, porque después tiene que aprobarlo el directorio, viene la recesión de las vacaciones de verano en Washington y demás, va a pagar con yuanes. Si no llegan a tiempo. Claro. Si no llegan a tiempo, tienen la posibilidad de pagar con yuanes. Hay que ver si llega a tiempo porque el FMI tiene que enviar el desembolso de 4.000 millones de junio, más para cubrir este desembolso que hay que hacer ahora a fines de julio. La clave de la negociación que llevaron adelante hoy Gabriel Rubinstein y Lisandro Clery, que son el viceministro de Economía, el vicepresidente del Banco Central, tiene que ver con aspectos de los vencimientos, pero el fondo lo que está reclamando es el ajuste fiscal adicional. Hay un desvío de las cuentas públicas. La mención es que el fondo quiere que Argentina sí o sí cumpla con el déficit fiscal del 1,9% pautado en la última revisión, y para eso viaja mañana el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, para justamente negociar lo que podría ser la parte final de este acuerdo, que tiene que ver con las cuentas fiscales. Hoy Sergio Massa tuvo vía Zoom, 2 diálogos con funcionarios de la economía del gobierno de los Estados Unidos, del gabinete económico de los Estados Unidos, con un representante económico de Alemania, para ver si esos 2 países pueden ayudar o respaldar a la Argentina en esta negociación. Pero insisto que la clave se va a conocer a partir de mañana. Massa viajaría en caso de que haya acuerdo el viernes, a más tardar, porque bueno, después a partir de, si no se cierra este viernes, se empieza a complicar con los tiempos el acuerdo que se necesita antes de fin de mes, porque si no hay que elaborar. Venimos diciendo algún acuerdo, está buscando algún acuerdo político que patee todo esto para después de diciembre. La Argentina pagó 2.700 millones de dólares el último día de junio, no va a caer ahora en default por el vencimiento de julio, porque si no se hubiese quedado con esos dólares en la reserva, con los DEG y con los yuanes que pagó. Entonces, eso es evidente. El tema es con qué tiempo se llega a ese acuerdo y cuándo se va a anunciar y cuáles van a ser las características de ese acuerdo, que se van a conocer, obviamente, en los próximos días. El Fondo Monetario en el comunicado no hace ninguna mención al detalle de la negociación, sí a que en los próximos días se va a seguir negociando. Y fíjate que por ahora el mercado sigue descontando de que va a haber acuerdo. Por eso el comportamiento de los bonos, las acciones, y hoy el Banco Central de nuevo comprando 50 millones de dólares. Nos estamos retirando, se quedan con Trebuch en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos mañana a 19:30. Chau, chau, pásenla bien.